Bueno, como ustedes se dieron cuenta ayer, estábamos mirando cómo se empiezan a denominar las principales glomerulonefritis, las que constituyen o las que se generan con síndrome nefrítico. ¿Cuáles serán esas? Glomerulonefritis membranosa. Esa produce síndrome nefrótico. Y las que producen síndrome nefrítico, o sea, hay muchas, otras que pueden producirla, pero mencioné dos ayer. Una que podía desarrollarse o podía asociarse con endocarditis. ¿Cómo se llamaba esa? Nos ayuda un poquito saber qué es endocarditis. Les voy a ayudar así. Una endocarditis, ¿quién la puede producir? Streptococcus. ¿Y el La glomerulonefritis posinfecciosa. Eso, por ese lado les voy a tratar de ayudar, pero si ya se acordó bien. La posinfecciosa, o sea, de una infección por una bacteria, Streptococcus principalmente. ¿Y la otra cuál era? Ahí está el nombre. La Rápidamente progresiva. Exactamente, ¿sí? Esas eran las que habíamos mencionado. Y pues incluso pues ayer mismo les colocamos gráficas como para ilustrarlas. Luego dijimos, hablamos del síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces con el síndrome nefrótico empezábamos a mirar algunos elementos especiales al respecto y con esos elementos pues... Recording in progress. Con esos elementos que estamos mencionando allí, vamos a ver cómo desde el nombre se resaltan algunos aspectos. Ayer ya habíamos hablado de la membranosa, ¿sí? Incluso se van a dar cuenta, ahorita a medida que avance dentro de estas diapositivas, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo les decía, aquí nos dice, hay engrosamiento difuso de las paredes capilares, 2 depósitos, este evento subepitelial, ¿sí? Inmunoglobulinas, pero es subepitelial. Generalmente este subepitelial, ¿en dónde lo ubicaríamos o con qué medio lo podemos reconocer? De los estudios que utilizamos en microscopía, en las microscopías que utilizamos allá, ¿cuál de esas microscopías nos ayudaría? Que sea subepitelial. Micrografía electrónica de barrido. Microscopía electrónica. Electrónica, sí. La de barrido podría ayudarnos, aunque más sería la de transmisión, sí, que actúa casi parecida a la microscopía de luz. Recuerden que la de barrido trae imágenes en 3D, la de transmisión la da imágenes en 2D, sí, pero ya microscopía electrónica, ya con eso ya sabemos dónde están esos depósitos, ¿no? Entonces, esos depósitos epiteliales, este es el evento por el cual se pierde mucha proteína, porque hay una permeabilidad, como dice aquí, permeabilidad excesiva de la pared capilar. Y ya habíamos hablado de esto, de la megalina, de los tumores, del lupus, ¿sí? Y había esto, lo voy a dejar así como un poquito así diferente, porque miren que son elementos que al final pues tratan de ser, ¿qué se puede decir? De utilizar todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí dice microscopía de luz, o a veces también lo mencionan así, y no se me asombra que a veces algunos autores no escriben ML, sino también se escriben MO, microscopía óptica,
¿sí? O de luz, ¿sí? ¿Y en dónde se ve esto? Engrosamiento de la pared capilar. Miren, lo está diciendo la microscopía óptica, se ve engrosamiento de la pared y la presencia de los spike. ¿Y qué eran los spike? Remanente de membrana. Remanente. Sí, un remanente de membrana que se ubica entre los depósitos y ese remanente tiende a dar una forma como puntuda, ¿sí? De pronto estos spike recuerda como los zapatos de los jugadores de fútbol. No recuerdo si así es que les denominan o que alguna vez escuché que les denominan de alguna forma, que son como proyecciones, que son como algunos elementos que se proyectan, que como que chuzan un poco, ¿sí? Hacen relación a algo parecido a eso, y como lo habíamos graficado acá, ¿no? Tratamos de graficarlos como esto que sobresale, ¿no? Lástima que aquí quisimos hacerle más, pero bueno, aquí los veíamos estos, y ahora los vamos a ver un poco más en detalle con las fotos que tenemos ahora, ¿sí? El patrón granuloso, difuso en todos los lesionados, y depósitos subepiteliales, que acá ya lo había mencionado, aquí lo vuelve a mencionar, ¿no? Entonces decimos S, aquí tratamos de mostrar los spike. Aquí da como una definición caracterizada por esos complejos antígenos-anticuerpos que se colocan del lado epitelial de la membrana basal, tienen las inmunoglobulinas, y su característica es el engrosamiento de la membrana, ¿no? Mire que esta imagen, a pesar de que la hemos utilizado como referencia para los otros, pues aquí ya nos va a servir para mostrar algunos de ellos, ¿no? Mire, primero, dice depósito, estamos en microscopía de luz, entonces esto es microscopía de luz, este primer cuadro. Entonces en este dice, microscopía de luz, listo. Entonces al mirar esto, uno se da cuenta de que dice, veamos la membrana basal. Dijo, hipercelularidad, el espacio de Bowman realmente no se ve afectado. Uno puede decir, de pronto parece que se hubiera aumentado, pareciera, pero en el fondo, pues, se trata como de preservar ese espacio de Bowman, ¿sí? Y luego, dice que está el otro, dice el engrosamiento de la membrana basal. Entonces, miren la membrana basal aquí. Lo voy a tratar de agrandar un momento como para medio mirarlo con más detalle, pero creo que la única forma de agrandarlo sin hacer tantos cambios allí sería con esto. ¿Sí se agrandó? Sí, ¿no? Miren la membrana basal. Qué gruesa, comparado con membranas basales como la que tienen los túbulos o como la que hay en la cápsula de Bowman. Esa membrana basal es bastante gruesa, ¿sí? Que se puede decir el doble. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, entonces viene lo siguiente. Ahora sí, miremos, por ejemplo, qué sucede en la microscopía. Bueno, aquí no se ven los spikes, ya les muestro los spikes cómo se ven, ¿sí? Que si... Ahora miremos la inmunofluorescencia. Miren esto. La inmunofluorescencia. Lastimosamente, a pesar de que esta inmunofluorescencia, uno diría, pues sería interesante que se viera lo granular que es, ¿sí? Cuando es muy severa, pareciera que casi se funden la reacción y se parece que fuera lineal, ¿sí? Pero si uno se da cuenta, miren que se ve la separación entre ellas, ¿no? Entonces, esa es la que nosotros la conocemos como la de tipo
de tipo depósitos, como dice aquí, pero granular. Y cuando hablamos de cómo se ve en microscopía electrónica, aquí está. Endoteliales, los depósitos son estos que son gris oscuro, estos son los depósitos, y esta es la epitelial. Mírenlos aquí. Miren que este remanente de membrana basal, que se ve gris claro, es aquí, y que en últimas es el que se pinta de color, pues digamos café oscuro, para no confundirlo con este, es un color café oscuro, ¿sí? Casi negro, y genera una especie de puntas, mírenlas aquí, se pinta, porque estas puntas son producto de los espacios que dejan o que quedan entre los depósitos. Miren los depósitos, hay aquí. Entonces esto, microscopía electrónica nos ayuda a reconocer eso, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, pues esta es la gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Debajo de la parte epitelial, el engrosamiento de la membrana basal que dice aquí, ¿sí? Y por decir, la población de células no está afectada. Aquí es como lo más representativo de este tipo de afección, ¿no? Entonces, como para que la vayamos teniendo en cuenta a este tipo de glomerulonefritis, la T tipo membranosa. Listo, veamos si esto nos lleva hasta aquí, entonces vamos. Ahora sí, vamos a ver, entonces, esos son los elementos más relevantes de ella. Sí, aquí se mencionan algunos eventos adicionales que puede estar asociado con algunos antígenos exógenos, como podrían ser de treponema o de hepatitis B, algunos elementos endógenos, algunas tireoglobulinas o de los pacientes con lupus. Se van a dar cuenta cuando hablemos de lupus, es una etapa avanzada del lupus, puede llevar a producir una membranosa. Ya hablaremos que hay 5 clases de glomerulonefritis de glomerulonefritis lúpica, y una de ellas tiende a dar ese aspecto membranoso. Y otra de tipo idiopático, ¿sí? Aquí nos muestra un poco la reacción de los inmunocomplejos, ¿sí? O sea, que los inmunocomplejos se empiezan a depositar. E incluso la carga eléctrica que tienen ellos tiende a ser opuesta a la que se genera dentro del nivel de membrana, y por eso es que es uno de los eventos que dice que con mayor facilidad se puedan depositar en esta zona, ¿sí? Porque uno diría, ¿se pueden depositar en otros sitios? Sí, pero es como más afín que lo haga en estas estructuras de los vasos capilares fenestrados que tiene el riñón, ¿sí? En los glomérulos. ¿Sí? Entonces, miren que los inmunocomplejos liberan las sustancias quimiotácticas, hay una agregación plaquetaria, e incluso pues se van a generar, ¿sí? Aumento del proceso inflamatorio, formación de estos microtrombos, va a haber algo de esta respuesta inflamatoria donde van a hacer que se perpetúe un poco más esta reacción, provocando pues la liberación de prostaglandinas, vasodilatadores y algunas proteasas dentro de esta respuesta. O sea, en el fondo sí van a generarse algunos eventos inflamatorios, no tan severos como los que podíamos esperar o hemos visto en otras de las glomerulonefritis, como la que vimos, por ejemplo, en la posinfecciosa, sí, que era como más severa, no, esta es un poquito más crónica, pero de todos modos la respuesta involucra a elementos de la parte inmune, ¿no? Entonces lo tenemos allí, entonces tenemos esa situación. Miren que aquí lo muestra. A pesar de que esta parte de acá abajo no es lo que sucede en ella, ¿sí? Uno puede decir, podemos obviar lo de acá abajo, ¿sí? Yo puedo decir, esta parte lo podemos obviar, o podemos, ¿qué se puede decir? Corregir, ¿sí? Yo puedo decir, lo voy a corregir, ¿en qué sentido? Decir, esto nomás, allí, ¿sí? Que se pueden generar estos que son subepiteliales, ¿sí?
A pesar de que es más fácil, por eso lo menciona como raro, ¿sí? Porque es más fácil encontrar del lado subendotelial, pues en esta afección sí lo encontramos del lado subepitelial. Miren que acá nos muestra el patrón de tipo un poco más granular. Aquí sí creo que se podría decir, se ve un poquito más detallado ese aspecto granular, ¿sí? Entonces algo interesante también pues poderlo reconocer ahí. ¿Listo? Bueno, aquí está como la que yo estaba mostrando hace un rato, pues me acordaba que la estaban mostrando en este sitio, ¿no? Bueno. Esto pues vuelve a ser presente proteinuria. Hematuria e hipertensión se pueden dar, no es de lo más marcado, ¿sí? Pero sí es un evento que lleva a la insuficiencia crónica. La hematuria, porque si no la podríamos confundir con la del síndrome nefrítico, ¿sí? Estos eventos de aquí los podemos estar confundiendo. Se pueden dar, pero digámoslos en menor grado, como para darle un poquito de esto, dejémoslo así, ¿sí? Como para aclarar esa situación. Y puede llevar a la insuficiencia crónica. Vamos a mirar esta otra glomerulonefritis. Ya miramos esa, la de membranosa. Ahora viene la siguiente afirmación. Se dice, en esta entidad, ¿sí? En esta que estamos aquí mirando, enfermedad con cambios mínimos. ¿Cómo serán los cambios? ¿Cuáles serán los cambios? Engrosamiento de la membrana. O sea, miren que, como dice, los cambios son mínimos, son casi imperceptibles. El engrosamiento de la membrana, Ya. ¿lo puedo ver con microscopía de luz? Bueno, entonces da Sí. los pedocitos. Sí, ese sí se podría, ¿o no? Sí, sí se puede ver. ¿Se acuerdan Sí. que lo mirábamos acá? Decíamos, miren que lo mirábamos en esta, decíamos, vean el engrosamiento de la membrana. Entonces, y microscopía de luz, sí lo veo. No Sí. sé en cuánto se engrosó, pero sí sé que está más gruesa, ¿sí? Y acá con microscopía electrónica yo lo puedo medir. Más de 200 nanómetros, listo, ¿sí? Pero aquí, dice, aquí yo sé que está grueso, pero no sé cuánto. Acá nos dice, los cambios son mínimos, quiere decir que ni con microscopía de luz los podemos, pues, sustentar. No, pues, Cambios en los podocitos. estaba escrito allí, ¿sí? Una pérdida de los podocitos. Pero en especial, no directamente, o sea, es una afección sobre los podocitos, ¿sí? Pero afecta especialmente los pedícelos de los podocitos, ¿sí? Por eso es que les decía, miren que esta imagen, esta es la glomerulonefritis de cambios mínimos, o enfermedad de cambios mínimos, que se la considera desde microscopía de luz como una normal. Miren cómo se ve la membrana basal. Digo, uy, yo la comparo con la de la cápsula de Bowman. La de la cápsula de Bowman está más gruesa, ¿no? Miren que ese mesangio no es tan grande. Miren la matriz mesangial, ¿sí? O sea, tiene un patrón tan normal que si no fuera porque a mí me dicen que este paciente tiene proteinuria, si no me hubieran dado ese dato, yo diría, este es un riñón, este es un glomérulo normal. Entonces, ¿qué hago? No? Necesito más estudios porque hay una enfermedad que me da una característica normal del glomérulo, pero cuando lo voy a mirar, me encuentro con una situación ya, esos cambios que los traemos acá a microscopía electrónica y ya se vuelven muy evidentes. Veamos la animación que estábamos viendo ayer, donde
se van a dar cuenta que esos cambios ahí son bastante, o sea, es hasta interesante verla. Espérense, la ubico porque a veces como este autor no tiene el mismo orden que como lo tiene Robbins, entonces a veces se contraponen un poquito esos conceptos. Espérense, disculpe que estoy buscando la imagen. La que tengo aquí no era la que estaba mostrando allá. Sí. Pero ahora la miramos porque quiero con ella resaltar un evento interesante, ¿no? Creo que esta entonces. No, esta es novedoso. Esta tiene que ser. A ver. Ajá, por aquí va a ser. Ajá, creo que es esto o la siguiente. Dijimos que aquí está dándose el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces viene una interrogante. Sí, sí, yo digo, hay un síndrome nefrótico. ¿Qué era lo que caracterizaba el síndrome nefrótico? La proteinuria y el edema generalizado. Listo, proteinuria y edema generalizado. Como respuesta a esa proteinuria, ¿el cuerpo qué producía? Hiperlipidemia. Listo. Sí. Si yo lo analizo como que se está produciendo una hiperlipidemia, el riñón termina produciendo lipiduria. Exactamente, lipiduria. Sucede que esa lipiduria, ¿a qué llevaría o qué situación se produciría a nivel del uroanálisis? ¿Cómo ha sido? Es que recuerden que en la lipiduria, sí, y yo les había comentado y de pronto pues quiero que no se les pase porque a veces nos sucede esto. Es tanta la grasa que se está produciendo que terminamos o sea, botando la grasa y se produce lipiduria, cuerpos ovales se producen en el uroanálisis y va a haber algo más, ¿sí? Los cuerpos ovales, ¿Cristaluria? digámoslo, algo que va a suceder dentro de las células de los túbulos. ¿Formación de cuerpos cetónicos? No tan allá porque ya sería ya una situación más por el lado de la diabetes, pero miren que hacia ese lado también se va a producir es una reacción de las células de los túbulos. Ustedes saben que las células de los túbulos tienen una capacidad absortiva bastante marcada, ¿cierto? Entonces, como las células de los túbulos tienen una capacidad muy marcada de absorción, ellas van a tratar de reabsorber casi todo. Y en ese caso, uno de los elementos que van a reabsorber son los lípidos. Miren, entonces, cuando se da esa reacción, sucede que en ese caso, esta acción hace que las mismas células las células de tipo, en este caso las células cúbicas, ¿sí?
van a producir una acumulación intracitoplasmática de grasa, de lípidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo el comentario? ¿Y por qué venirles a decir que todo eso va a suceder allá en los túbulos? Porque como este es un evento que a microscopía de luz no da ningún indicio, no se ve claramente cambios, lo único que se suele ver en estos pacientes, en estas muestras, es la acumulación de lípidos en los túbulos renales, ¿sí? En esos túbulos se suele ver la acumulación de lípido. Es lo único que a microscopía de luz suele evidenciarse. Y en estos pacientes, algunos autores, incluso el mismo Robin lo menciona, la denominan como nefrosis lipoidea, ¿sí? Por la acumulación de lípidos en los túbulos, ¿sí? Porque, pues, como les dije, es una reacción que hacen ellos tratando de reabsorber un elemento que en el fondo, pues, no lo necesitábamos reabsorber, pero, pues, ellos están destinados a hacer eso, a reabsorber, ¿no? Entonces, es lo que se llama la nefrosis lipoidea. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a tratar de ver la imagen del evento. Creo que este tiene que ser. Me parece que es este. Disculpen que a veces, como les dije, no sé por qué está marcado como 11B. Ay, esperen, ¿dónde la? En fin, bueno, ya lo tengo aquí. Bueno, entonces les voy a compartir la animación, ¿sí? Miren, al mirarlo aquí ustedes, ¿sí? La imagen, les digo, bueno, lo voy a dejar a velocidad normal, les digo, bueno, ¿qué cambios hubo? Otra vez. Otra vezita, ¿cierto? ¿Qué cambios hubo? Como La parte de los pocitos se perdió, la parte blanca. Me imagino que esos son los pedicelos. consolidación, algo así. Hipertrofia. Mírenlos. Ah, sí, se pierden los pedicelos, ¿o qué es eso? Exactamente, los pedícelos se pierden, ¿no? Ese es el evento fundamental. Por eso es que le dicen de cambios mínimos, que casi ahí hasta a veces, miren, hasta allí se vuelve como, no es tan perceptible, aunque aquí casi estamos llegando a microscopía electrónica, ¿sí? Porque estamos viendo la ubicación de cada una de las células, ¿sí? Entonces es una situación que uno dice, uy, sí, porque por ahí como que se ve esa situación, ese evento, ¿no? Bueno, listo. Vengan que voy a tratar de llevar una imagen para ponérselas allá en la presentación,
¿sí? De la misma que estamos viendo hace un rato, es porque hace un rato estábamos hablando de este término y pues a veces este término nos ayuda, o sea, a complementar lo de los SPY. Nada más quería ahorita que la mire y que querías que les ayude en ese, pues a recordarla, ¿no? Espérense que se me fue el sistema digestivo, no sistema cardiovascular. Entonces, miren, aquí quería como colocar los spike, pero ya se las comparto. ¿Qué en últimas es esto aquí? Todas estas proyecciones que se ven aquí son eso, ¿no? Bueno, ya se los voy a compartir. A ver, espérense, que está por aquí, compartir. Listo, miren la imagen. Solamente era como para mostrarles que esas proyecciones que sobresalen son los spike. Aquí se ven varios de ellos. Y esto es visto en microscopía de luz. Así que es un aporte que nos da la imagen de ese. Sí, aquí pues lo voy a quitar, lo voy a sobreponer al anterior y esto ya es la imagen real. Bueno, retomando la misma anterior, la de los cambios mínimos, ¿sí? Entonces, ya nos dimos cuenta cómo se ve. O sea, son cambios bastante sutiles que están representados en la pérdida de los podocitos, ¿no? Ahora, miren esta característica interesante y muy fundamental desde la clínica. Se ve generalmente en niños. Niños. ¿Sí? A diferencia de la membranosa. ¿Qué pasa con la membranosa? Característica de adultos, ya. Exactamente. Entonces, si uno ve que la situación, hay proteinuria en adultos, hay proteinuria en niños, si es en adultos, pues una opción sería la membranosa. Si es en niños, una opción es la de cambios mínimos. Miren que por edad ya nos ayuda un poquito a tenerlas, a poderlas empezar a sospechar. Recuerden que yo defino tomar una biopsia hasta que tenga todos los criterios para hacerlo, hasta que haya descartado de todo. No me puedo poner de una, no, este parece que tiene como una proteína y de una vez, no, pues veamos que pronto hay algo más y qué tal que, o por lo menos de pronto el paciente puede ser otra afección y nosotros ya no estamos poniéndose una biopsia renal. No tratemos de que nuestro enfoque, que nuestra revisión sea tan amplia, tan minuciosa, que logremos reconocer qué es lo que está en este caso sucediendo en el paciente, ¿no? Podemos orientar todo el interrogatorio. Entonces, miren que también se puede asociar a infecciones respiratorias, algunos procesos de vacunas, ¿sí? Que se pueden utilizar. Podemos, pues sí, actualmente tenemos vacunas y estamos analizando algunos de los eventos que estas vacunas, como la del COVID, podían generar, ¿no? Sí, hemos tenido algunos casos, estamos en el grupo de los que revisamos todos los casos, a ver si se pueden asociar al uso de esa vacuna. Sí, pero pues eso es como a nivel mundial, todavía estamos todos trabajando en si hay algún efecto de ellas fuera de lo que buscamos, algún efecto colateral que de pronto no es el que esperamos. Se están haciendo muchos análisis, ¿no? Y algunos procesos de inmunosupresión también involucran este tipo de evento, ¿no? Entonces, miren cómo se ve
¿sí? Bueno, aquí otro complementario. En niños, este manejo con esteroides es algo que también es muy interesante tenerlo en cuenta, porque los pacientes, los niños, les encontramos este tipo de afección y nos damos cuenta, se les suministra esteroides y estos pacientes mejoran. Sí, o sea, la mejoría en ellos es notable. Afortunadamente, pues son niños, todavía tienen un futuro muy grande y en ese sentido ellos mejoran bastante sustancialmente. ¿Ya? Luego sí, cuando uno da la microscopía de luz, pues no ve alteración. Realmente la inmunofluorescencia tampoco es que vea alteración, ¿sí? Y cuando ve la microscopía electrónica ya hace fusión de los podocitos. Es que cuando uno dice que da la fusión de ellos es como que desaparecen, ¿cierto? Porque ya los podocitos son proyecciones. Y si se unen todos, ya no queda la proyección y por eso algunos lo mencionan como que se desaparece, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Y esos podocitos, vamos a ver la imagen ahora. Bueno, esta es la imagen que ya les he compartido, ¿sí? Que aquí se ve todo normal, ¿sí? Lástima que el aumento, las características no nos dejan ver de pronto si hay aquí acúmulos de lípidos, ¿sí? Y de pronto en la parte de la médula podríamos ver un poquito más eso. Recuerden que la médula se ve todo el sistema tubular, entonces de pronto allá se podría ver mejor. Aquí estamos solamente enfocados más que todo viéndolo a nivel glomerular. Miren la imagen, ¿sí? En donde aquí nos dice, casi todo no, todo está normal, pues es que lo normal es que sí existan los podocitos, los pedícelos de los podocitos, y no los presenta, ¿no? Y esto, como ya lo habíamos comentado, pues desestabiliza la funcionalidad de la membrana, y si eso se desestabiliza, pues encontramos que se da pérdida de proteína, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Viene otra entidad. Miren ese término. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, ese evento, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, tiene la característica, ya nos habla de lo que ya hemos trabajado hace un rato, ¿no? De decir, tiene que haber el cambio que menciona en este caso, que tiene que afectar. ¿Qué quiere decir focal? Que afecta Limitada. a una parte de los glomérulos. Entonces, dices, listo. Cuando uno habla que es focal, que afecta a algunos glomérulos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué decimos cuando es segmentaria? Que afecta a una parte del glomérulo. Exactamente. O sea, en última es como lo más ligero, ¿no? Sí, porque se acuerdan que solo de algunos afecta a alguna parte. Lo más severo es que los afecte a todos y los afecte en su totalidad cada glomérulo. Pero no. Sucede que aquí solamente está afectando una porción y algunos de ellos. A pesar de que sea eso, nos podemos tener, o podemos, pues lo podemos ver que ella se suele presentar y suele acompañar a otras glomerulonefritis, ¿sí? Miremos, dice, por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, se dice, pues más que todo se considera como de grupo idiopática, ¿sí? Que no se tiene claramente la causa, pero que puede estar
sobreañadida a otras, incluso haciendo que el pronóstico de las que ya existen se empeore, ¿no? La podemos ver por eventos en los que se dé una gran pérdida de la masa renal, en pacientes que están expuestos o que son drogadictos a la heroína, y en algunos pacientes con VIH también los hemos visto, ¿sí? Ese tipo de afección. Se ha logrado reconocer en algunos casos una tendencia de tipo hereditario. Y lo que se ve es un desprendimiento epitelial de los segmentos afectados. ¿Se acuerdan que los segmentos pues son algunos glomérulos y alguna parte de ellos? ¿Sí? En esos depósitos pues encontramos inmunoglobulina M y también C3 de complementos son los que se pueden reconocer. Esto se podría ver más que todo a la inmunofluorescencia. Clínicamente nos da aquí una característica que la diferencia de ¿cuál? ¿De cuál de las que hemos visto la diferencia? Del anterior, no se me fue el nombre. ¿Cuál era la otra? A ver. La de De cambios. cambios mínimos. Claro, de cambios mínimos. Exactamente, ¿sí? Es que al final vamos a hacer un cuadro, o sea, no, el cuadro ya está hecho, pero me gustaría incluso que ustedes vayan teniendo en cuenta esos aspectos que son como, que generan esas diferencias y que serían bastante interesantes, pues, tenerlos en cuenta cuando usted está haciendo ya un análisis clínico, ¿sí? Si usted empieza ya esto, dice, no, ya sé cómo enfocarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la mala respuesta a los esteroides es una guía como para pensar en este tipo de afección. Aquí lo está mostrando, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Si yo digo aquí. En la parte A, ¿qué podría decir de acuerdo al patrón de afección? ¿Sí? El patrón de afección aquí. Viéndolo en varios glomérulos, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es esto. El patrón de afección, dijimos, ¿sí? Si de todos los glomérulos algunos están afectados, eso es focal. Y miren, este está afectado, pero este está bien. Este está bien. Decimos, esto es focal. ¿Sí? Y cuando me meto dentro del glomérulo, ya sea si me acerco a este o este otro, que es ya un acercamiento a otro glomérulo, y me doy cuenta, miren el daño en un solo lado. ¿Sí? Considerando que el resto se mantiene, digamos, dentro de los límites normales. Acá de pronto, pues el daño es un poquito mayor, pero sigue habiendo una zona normal. Entonces, segmentar. Entonces, como para ver un poco lo que está explicando ahí, focal y segmentar, ¿no? Entonces, ahora veamos otro evento, ¿sí? Y es el siguiente. La glomerulonefritis membrano proliferativa. En ese sentido, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que se afecta? Membrana. Listo, la membrano, y Epitelio. hay Sí, proliferación. sí. Hay proliferación. Y acuérdense que cuando hay proliferación, en otras palabras, lo que decíamos ahí, hipercelularidad. Y ustedes se acuerdan que cuando hay hipercelularidad, el espacio de Bowman se afecta. ¿Sí? Se reduce. Entonces, basado en eso, mencionemos y veamos algunas características de ella. ¿Sí?
Entonces nos dice, hay un engrosamiento de las asas capilares y proliferación. Proliferación. Que es algo que se diferencia de lo que ya habíamos hablado, o sea, esto no sucedía en la membranosa, ¿no? La membranosa solamente se engrosaba, acá no, también hay proliferación. La proliferación se vuelve tan marcada que se tiende a generar una especie de lobulaciones de las asas capilares. Ya hay un evento que desde microscopía de luz se puede ver, es este, el doble contorno. ¿Sí? Algunos también lo han llamado mesangio capilar. Ahorita les voy a mostrar por qué hablan de lo mesangio capilar. ¿Sí? Y se puede decir, hay una clasificación que aunque Robbins la tiene clasificada de la forma como está aquí, lo hemos tomado de referencia a Robbins, ¿sí? El otro autor que estábamos viendo las animaciones, que es Stephen Lowe, la tiene clasificada pues invertida, pero se las voy a mostrar de acuerdo a cómo lo tiene en el orden que Robbins la tiene, la clasificación, ¿sí? Entonces, veamos esa parte, veamos lo que el autor de las animaciones nos está mostrando en ellas, ¿sí? Lo que es que dice que hay dos formas de presentación de esta entidad, ¿sí? Entonces, antes de entrar a mirar esos detalles, quiero que ustedes miren la animación y con ello ustedes me puedan decir qué es lo que están, o sea, dónde están los cambios, ¿sí? Entonces, ok, les voy a compartir la imagen, ¿sí? Aquí está. ¿Ya la observan? Según veo que Sí. miren entonces, miren, aquí lo que va a suceder es esto. Lo vamos a pasar lentamente para de una vez ya irlo comprendiendo. Así. Ahí nos estamos dando cuenta del cambio en la membrana. ¿Qué va a pasar con la membrana? Se engrosa. Sí, engrosó, ¿no? Ahora, ahí habla que hay depósitos. ¿Dónde están esos depósitos? Ahí en la membrana. Sí, Subepiteliales. pero subendoteliales. Epitel. Endoteliales. Epiteliales sería si estuviera. Epitelial. Subendotelial. Ajá, subendoteliales. Son depósitos subendoteliales. ¿Sí? Y acá, miren lo que va a suceder acá con estas señoritas que están aquí en la parte de las mesangiales. Sí, vean, parece que están bailando. Pero miren. Uy, se hipertrofian. Sí, llegan y se adhieren a la membrana. O sea, proliferan y generan algunas proyecciones que van a, o en últimas, a meterse en la membrana basal. ¿Sí? Y van a hacer continuidad con parte de los depósitos. Doc, una pregunta. Si se meten a la membrana, ¿va a haber proteinuria, sí o no? Porque se supone que estaría tapando los espacios de filtrado. Y lo que pasa es que uno, sí, de entrada uno diría, no, pues se agranda y se vuelve como más impermeable. No, pero es como decirlo así. La membrana es compacta, ¿sí? Y tiene sus espacios bien definidos, ¿sí? Pero, a ver, ¿cómo le hago la sensación? Es como decir, yo cojo y la empiezo a extender y en esa extensión que le hago, en esa ampliación, como que la voy, no sé si el término me lo hago entender de todos, como si la deshilacho en su interior, así como la desensamblo en su interior, y al generar tanto espacio, parecía que se volvió más amplia en su función. No, es la misma membrana, pero con esa amplitud que le generé,
se vuelve inestable y las proteínas y los demás elementos se empiezan a perder por ahí. O sea, deja de ser tan selectiva como lo era. ¿Sí? Como si la membrana estuviera como adosada, como pegada y con sus poros bien definidos, pero cuando yo la vuelvo grande y le empiezo a despegar, la vuelvo más grande, pero le genero unos espacios que la desestabilizan, ¿sí? Entonces, en este caso, y estas proyecciones no son proyecciones que podríamos decir que sean una proyección que englobe a toda esta zona, ¿sí? Sino que son proyecciones, por decir, esta genera una proyección, la que está encima de ella hay otra proyección, ¿sí? Haciendo que mantenga los espacios. Entonces, la membrana se ha desestabilizado, ¿sí? Se ha vuelto inestable, como me dice acá el mensaje de mi internet, que está un poco inestable. Así también estaría la misma membrana, está inestable para mantener la filtración que requerimos, ¿sí? Esta forma que ustedes ven aquí es la de tipo, que ellos la mencionan como tipo 1, ¿sí? Voy a colocar la otra, no sé si la alcancen a ver, si no me toca suprimirla. Entonces, miren la siguiente. No era esta. En el momento que están viendo, ¿cambió la animación o sigue con la misma animación? No, sigue la misma. Igual. Bueno, por lo que veo, entonces me toca cambiarla y pasarla a la siguiente. Entonces, miren esto. Entonces, esta es la otra y se las comparto. Y miren cómo se ve. ¿Sí? Esta situación, miren qué es lo que va a suceder. Siempre miren qué pasa con la membrana, qué pasa con las células, qué pasa con los depósitos. ¿Listo? Entonces, membrana, células, depósitos. Miren, aquí, ¿dónde están los depósitos? Subepiteliales. No, Pues al final sí, ahí están subendoteliales. Y si lo que arriba no queda subepitelial. no. A ver, entonces. Acuérdense que en una diapositiva yo les expliqué y les dije cuáles son las opciones que se pueden dar a los depósitos. Otra vez, Unos Doc, pueden por ser favor. Intramembranoso. por ese lado, ¿sí? Unos pueden darse subepiteliales, subendoteliales y también se pueden dar intramembranosos, ¿no? En este caso, pues tienen esa opción, ¿sí? Esa forma, amigos. Porque en este lado uno diría, no, pues por este lado está como más subepitelial, pero lo mira por el lado, no, está como más subendotelial, y no, pues, no, aquí sí está en la mitad. Bueno, de pronto, pues es la forma como a veces el dibujo, pues no es tan sencillo y se le quedó al autor de esa manera, ¿no? Son más intramembranosos. Y las mesangiales hacen lo mismo, empiezan a generar proyecciones que se meten dentro de la misma, ¿sí? He querido mostrarles las imágenes porque ahorita les voy a mostrar qué es lo que nos plantea Robbins en la presentación que pues, él nos muestra, ¿no? Y veámoslo enseguida. Entonces, miren, Robbins nos muestra en la imagen es lo siguiente. Dice, listo, bueno, aquí dice que hay un doble contorno, el mensaje capilar. Entonces nos dice que hay una tipo 1. ¿Sí? La primera que vimos.
en donde ya recordemos lo que acabamos de decir. Los depósitos son en la tipo 1, la primera que vimos, las subepiteliales, ¿no? También se pueden ver mesangiales, están constituidos de C3 y por eso no se pueden ver el patrón granuloso a la inmunofluorescencia. Sí, son esos depósitos. Y son de C3 y son subepiteliales. Generan algunas diferencias viéndolo desde la microscopía de luz, de la inmunofluorescencia granuloso. Si hablamos de la segunda que vimos, la tipo 2, los depósitos son densos, ¿sí? En la membrana se ve una sustancia electrodensa en forma de franjas y que con las imágenes que enseguida vamos a mirar nos va a terminar de ilustrar esas características. Miren aquí, nos dice la glomerulonefritis membrano proliferativa. Aquí no nos está hablando si es la tipo 1 y la tipo 2. ¿Por qué? Porque a microscopía de luz la tipo 1 y la tipo 2 son idénticas. La diferencia se identifica un poco en inmunofluorescencia y mucho se la reconoce a la microscopía electrónica. ¿Sí? Pero acá no se ve que sí hay una tendencia a la lobulación, miren, como haciendo lóbulos esto. Eso es lo que uno ve aquí, ¿sí? Entonces, engrosamiento de la membrana basal, bueno, aquí no es que la veamos tan clara. Y hay algo más que se ve y que les voy a mostrar de la imagen de las que nos muestra la de acá, es que es... Pero ahorita regresamos. No era necesario haberme salido de la presentación. Es esto. Porque cuando estoy en la presentación les puedo agregar sobre la misma sin necesidad de salirme de eso. Ya me olvidó eso, pero la retomamos. Entonces, miren, les voy a mostrar qué es lo que sucede acá. ¿Sí? De pronto, cuando estuvimos revisando esta es la parte teórica, la de parte de descripción de esto, nos dimos cuenta que nos dice que hay lobulaciones, que ya las acabamos de ver aquí, lobulaciones, y hay algo que dice que es un doble contorno, doble contorno. Entonces voy a mostrarles qué es un doble contorno. Aquí se alcanza a ver un poco las lobulaciones, ¿cierto? Bien, las lobulaciones. Aquí como haciéndose un poco más estrecho el espacio que nos habla de la proliferación, pero seguimos con la duda y entonces ¿qué es el doble contorno? Entonces voy a hacer esto más grande de pronto sin necesidad que se altere, no lo cambia. Bueno, ¿y dónde está el doble contorno? Ese doble contorno lo vamos a ver aquí. Mírenlo. Notamos aquí lo siguiente, que existe una especie, miren aquí, que existe una especie, esta es la membrana, ¿sí? Y miren que en la membrana del un lado se tiñe oscura y del otro lado no se tiñe también oscura. Y la parte central es como más clara. A esto es que se refieren con doble contorno. Miren lo que de pronto acá se lo puede ver de pronto más claro. Miren ese doble contorno que se ve ahí, se engrosó y nos dio ese patrón de doble contorno. ¿Sí? Algunos dicen que se parece a los rieles del ferrocarril. De pronto los que hemos estado y hemos visto el ferrocarril de acá de Nariño, ¿sí? Todos los ferrocarriles de Nariño, pues se acordarán, ¿sí? Entonces, el tren de Nariño sería, ¿no? Se ve así. Ellos dicen que parecen los rieles del ferrocarril porque van así paralelos. Y si usted bajo este patrón que les acabo de mostrar
trata de buscarlo en los otros lados, lo va a encontrar. Vean, se ve por acá, ya lo ve como muy frecuente en muchos sitios en donde la membrana basal empezó a engrosarse y empezó en últimas, a dar un aspecto como si estuviera separada. Pero no es que esté separada en el sentido de que quedó un vacío allí, no, sino que hay algo que se metió y la desestabilizó, ¿sí? Están los depósitos y están las proyecciones de las mesangiales. ¿Se acuerdan que el término que le habían dado a esta glomerulonefritis también le habían llamado de tipo, miren el nombre, mesangio capilar, porque hay efectos de las mesangiales que involucran a las estructuras capilares, ¿sí? Entonces, miren todo ese fenómeno tan interesante como lo muestran en este caso, ¿sí? Aquí el autor está mostrando las dos, ¿sí? Los dos tipos de ellas, que son tipo 1 y la tipo 2. Las está mostrando en la misma gráfica, ¿sí? De pronto aquí, lástima que la parte que uno observa de acá no es tan, a veces no se ve tan clara. Recuerden que los depósitos son de gris oscuro, casi negros, miren, serían estos, ¿no? Se alcanza como medio a ver un poquito la diferencia del un lado, del otro lado. ¿Sí? Pero ahora, si tomamos esta imagen y la ampliamos, la dejamos acá, nos damos cuenta de lo siguiente. Veamos solamente la imagen, lo que es gráfica. Y vienen los aspectos bien interesantes y bien, ¿qué se puede decir? Bien propios de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, aquí están. Entonces, grabamos más grande y veamos eso. Miren, la tipo 1 nos dice los depósitos. Esta es una característica muy particular de ella. Los depósitos de la tipo 1 son subendoteliales. Y miren, el endotelio, el anaranjado, y aquí depósitos subendoteliales. Que las mesangiales hagan sus proyecciones, aquí está. Pero como esto no es solo las proyecciones mesangiales, no es un evento que solo lo haga en la tipo 1, también lo hacen en la tipo 2, entonces nos toca ver cuál sería la diferencia. La diferencia es la ubicación de los depósitos. Los depósitos de la tipo 2 son intramembranosos. ¿Sí? Entonces tenemos depósitos intramembranosos y depósitos subepiteliales. La tipo 1 y la tipo 2. ¿Sí? Son las que podemos ubicar aquí. ¿Sí? Aquí nos menciona algunas de las reacciones, ¿sí? Que pues explican hasta cierto punto todo el fenómeno, cómo se podía generar, ¿no? Algunas endotoxinas, otros agregados de IgA, algunos polisacáridos. Aquí involucramos al complemento, la activación de la vía de la convertasa, que es un complemento, y ya la reacción, recuerden que aquí se va a generar un consumo de C3, ¿no? Podríamos mencionar. Miren que aquí tenemos otro, esa es la, digamos, la que se subdivide en dos, tipo 1 y tipo 2. Esta, la glomerulopatía IgA, también llamada enfermedad de Berger. Esta enfermedad, sí, se la considera como una de las más frecuentes porque genera esto, o por lo menos es lo que lo hemos visto es clínicamente. Clínicamente de pronto es la más consultada porque produce hematuria. Que cuando uno dice que produce hematuria, de pronto nos vamos y nos enfocamos hacia un síndrome nefrítico. Pero esta es como la que se sale un poquito de la regla en ese sentido. A pesar de ser
síndrome nefrótico también produce una hematuria que es, pues, importante y recidiva, ¿sí? Entonces, lo expresan de esta forma, que una proliferación a nivel mesangial. Y esa proliferación mesangial termina generando depósitos de IgA, ¿sí? Estos depósitos de IgA los ubica en forma indiscriminada, pero dentro del mesangio, ¿sí? A la microscopía de óptica, pues, o puede ser normal o con proliferación, y con una inducción de proliferación, en especial a nivel mesangial, que considera que es más hereditaria, y ella puede agregarse, clínicamente puede agregarse a otras glomerulonefritis. Por lo tanto, ella lo que hace es empeorar el pronóstico de algunas de las que ya hemos visto. Entonces, a veces puede decir, el paciente tiene una membranosa y se le agregó una IgA, entonces la IgA hizo que el pronóstico del paciente sea peor que cuando pues estaba sin esta afección. O sea, ella hace papel de agravar algunas de las anteriores que hemos visto, ¿sí? Esta IgA, por ejemplo, ustedes miren la imagen, ¿sí? Primero, voy a hacer algo antes de mostrarles esta imagen. Les voy a mostrar, yo sé que la imagen ya se las he colocado varias veces, pero lo que quiero es que miren esta imagen, la normal, ¿sí? La que vimos, esto es lo normal. Ya creo que tratemos de llevar esta imagen allá. Les digo, ahora sí, pasemos, digamos en nuestra mente esa imagen y veamos qué es lo que sucede en la IgA, la nefropatía IgA. Miren. ¿Qué observan ahí? Sí, de pronto voy a tratar de llevar este imagen. Y miren, les decía que esta microscopía de luz es lo normal. Como estamos viendo microscopía de luz, pues lo dejo como normal. Y si yo compare esta, que sea como lo normal, compárela con la de allá. ¿Qué le ven especial? Ahí sí hay como tal un engrosamiento de membrana. Bueno, podemos decir, sí, se podría como presumir, sí, que hay como un engrosamiento de membrana. ¿Qué más le llama la atención? ¿De ambas o solo O sea, izquierda? esta es la normal, ¿no? Porque es que es microscopía de luz, o sea, compare microscopía de luz con microscopía de luz. Esta de acá no la Ah, toquen. Que la de la izquierda tiene como que células mesangiales por dentro muy marcadas, ¿será? Más proliferadas. Exacto. Proliferación. Sí, miren, el mensaje es muy amplio. Sí, miren este mensaje. y la Miren, luz glomerular está muy y obstruida ya. el espacio aquí, veanlo, el espacio de Bowman está, ¿sí? Y miren el espacio aquí. Por eso dice que también puede tener proliferación, ¿sí? Y las mesangiales aquí alborotadas, vean. Entonces, uno observa estos cambios, ¿sí? Desde la microscopía de luz. Ya a la microscopía con inmunofluorescencia es llamativo, ¿sí? Observar, y aquí pues no tengo con qué compararla, ¿sí? Es llamativo observar ese mesangio, miren, los depósitos dentro del mesangio, ¿sí? Entonces, aquí se ven los grandes depósitos de IgA en ese sitio, ¿sí? Bueno.
Miremos ahora si acá la siguiente entidad, la proliferativa focal. ¿Sí? Enfocada pues a un segmento de los glomérulos, afecta solo unos glomérulos, por lo tanto es focal, ¿sí? Y que se da por, como una manifestación de algunas enfermedades generales y puede llegar a ser tan severa, convertirse en global y difusa en enfermedades como el lupus o, en este caso, Epstein-Barr, ¿no? Puede igual formar parte de otras glomerulopatías. O sea, lo complicado de las glomerulopatías que estamos viendo es que algunas en ocasiones no, digamos, y no trabajan solas o no se desarrollan solas, sino que pueden sobreagregarse y lamentablemente esa sobreagregación que se da, pues tiende a hacer que empeore la clínica y el pronóstico para los pacientes, sino que rápidamente pueden generar el evento final donde gran parte de estas termina, y ahorita se los muestro, es a un daño crónico, ¿no? Entonces, puede formar parte de otra glomerulopatía. También existe una de tipo idiopática y otra de tipo primaria, ¿no? Miren que ya mirando todo esto así, ¿sí? Esta proliferativa focal, hablemos ahora de esto, de la glomerulonefritis crónica. Creo que se me invirtió fue la diapositiva. O sea, la glomerulonefritis crónica es el estado en el cual muchas de las que ya hemos visto llegan a producir un daño severo en el riñón, en el glomérulo especialmente, terminando en un glomérulo de tipo esclerosado, un glomérulo como yo creo que ya lo alcanzaron a ver y lo habíamos visto anteriormente, a veces con colágeno, ¿sí? Algunas veces ya linizado, pero es un glomérulo que ya su función no existe, o sea, no se está dando, ¿sí? Existe en los análisis de la revisión de los glomérulos y los riñones de los pacientes normales, se considera que existe una esclerosis de glomérulos, por lo menos, más o menos un 10% en el riñón. Tiende a verse ese tipo de situación. Pero lógicamente este evento genera un daño mucho mayor en el sentido de compromiso de la parénquima. Aquí estamos hablando, nos dice, ¿cuántas de estas entidades, cuántas de las glomerulonefritis postestreptocócicas van a llegar a este evento? A una glomerulonefritis crónica. Si me doy cuenta, dice, miren que es un porcentaje bajo. Esta, ¿cuál era esta? De rápido progreso. Eso, rápidamente progresiva, ¿no? Miren, 90% tiene a ir a la cronicidad y al daño del glomérulo. ¿Sí? Aquí tenemos la membranosa, podemos decir el 50%, bueno, 40%. La glomerulosclerosis focal, del 50 al 80%. La membrana proliferativa, el 50%. Bueno, y así, entonces yo sé que ya lo están viendo, lo están leyendo ahí, ¿sí? En algunos casos se encuentra que el riñón ya entró en glomerulonefritis crónica, pero ¿por qué digo que es misterioso? ¿Sí? Ya sea que se reemplacen por tejido hialino o de tejido fibroso, es difícil llegar al diagnóstico previo. Por ejemplo, y se los quiero comparar con lo siguiente, ¿sí? Si estuviéramos en la presencialidad y yo les dijera, vea, en esta mano tengo una cicatriz, listo.
Yo tengo una cicatriz en una mano. Creo que la mayoría tenemos cicatrices en las manos. Listo. Le digo, listo, míreme esta cicatriz en esta mano. ¿Sí? Usted puede imaginarse cualquier cicatriz desde allá de donde está ahorita. Y le digo, usted me mira esa cicatriz y le digo, ¿usted sabe con qué me la hice? Sabiendo que la cicatriz, le digo, esta cicatriz ya la tengo 10 años. Le digo, ¿en este momento sabe con qué me hice esa cicatriz? ¿Usted qué me diría? ¿Estaría seguro si ve una cicatriz y saber con qué la hizo? No. Ah, baila. ¿Cierto? Es complicado porque uno dice, a pesar de que uno dice, no, pudo haber sido con una cuchilla, pero pudo haber sido con un puñal, o pudo haber sido con una navaja, no, pues también, o con un bisturí. Pues como que, ay, no, pues, o sea, empiezan a ser difícil. Lo mismo sucede acá. Cuando usted ve un riñón de esta manera, le ve todos estos glómerulos así lesionados, en ese momento nos queda complicado saber quién lo llevó allá, porque ya está dañado. Lo interesante es encontrar glómerulos que todavía tengan el proceso y que nos hablen de la situación. Ah, no, este glómerulo, sí, este se ve que está progresando. Sí, entonces, listo, yo con eso ya puedo verlo, puedo llegar hasta ahí, ¿cierto? Pero sin eso, miren lo que sucede, ¿sí? Ahora sí, miren la siguiente situación. Aquí nos está mostrando cuáles son las más frecuentes, cómo se distribuyen. Y aquí el autor nos dice, con el grosor de las flechas nos está mostrando cuáles son las más asociadas con ello. ¿Sí? Mirando pues la flecha de esta, pues dice, vean, la mayor es la rápidamente progresiva, que lleva a glomerulonefritis crónica, y la postestreptocócica. ¿Sí? Esas son como las más representativas. O sea, en el sentido de que llevan hasta allá. La postestreptocócica es la que menos, y la otra, el extremo. Y las otras están casi alrededor del 50%, ¿no? Entonces, después de revisar todas esas glomerulonefritis, ya sea las que producen síndrome nefrítico y las que producen síndrome nefrótico, he traído una de las tablas que tiene, que también la tenía Robins allá, la traje aquí y la coloqué en una diapositiva, donde hace un análisis de ellas y qué es lo que se encuentra. Mírenla aquí. ¿Sí? Mírenla aquí, se ve estas características, ¿sí? Entonces, sucede que, miren, en este caso, miren la enfermedad. Estamos hablando de estas enfermedades. Cuando usted mira este cuadro, dice, uy, está como medio complejo, está como muy complicado. Listo, sí, parece un poco cargado. Sí, la idea no es esa, sino, de estas ya hemos hablado. Glomerulonefritis postestreptocócica, el de Gould-Pasteur, la rápidamente progresiva idiopática, la membranosa, la que yo les decía nefrosis lipoidea. ¿Con qué otro nombre conocemos a la nefrosis lipoidea? Y la han visto tantas veces. Esta es la de cambios mínimos. Exacto, la de cambios mínimos. Sí, se las he colocado, pero con normalidad, pero es la de cambios mínimos. Sí, la nefrosis lipoidea. ¿Sí? Miren que ella, aquí te la está, miren cómo lo menciona aquí, ¿no? Dice, los lípidos, en este caso, están en los túbulos, ¿sí? Por eso, estos nos están, digamos, ayudando. Los lípidos están en los túbulos. Miren que no se ven cambios acá.
y solamente desaparición de los porocitos. No hay depósitos. Por eso negativo. Entonces, miramos esto. ¿Sí? Miren que acá, por ejemplo, dice el síndrome de Group-Pasteur, y esto no lo vimos. Directamente así que lo hayamos, no lo vimos, pero sí hablamos de él porque él produce anticuerpos antimembrana basal. ¿Sí? Entonces, aquí nos mencionan, los depósitos son lineales, y tiende a formar semilunas. ¿Sí? Aquí no hay depósitos, sino que la reacción es lineal, ¿no? Hay roturas de la membrana y fibrina, lo que microscópicamente, en microscopía electrónica se podía ver. Bueno, y ahí pues, bueno, ahí está, esas, y ya no, pues esas están ahí como muchas, pues es que esa es la mitad, porque aquí viene la otra mitad. Mire, la focal y segmentaria, la membrana capilar, membrana proliferativa tipo 1, la membrana proliferativa tipo 2, la IgA y la crónica. ¿Sí? Es decir, ¿por qué en la crónica ya no se hizo microscopía electrónica? Es que los daños son tan marcados que ya de nada me sirve hacerle microscopía electrónica. ¿Qué voy a ver si ya no hay células, solo hay colágeno o este material hialino ocupando? ¿Sí? Entonces tampoco la microscopía, puede que en algún momento algún depósito se encuentre o de pronto sea totalmente negativo. ¿Sí? O sea, esta imagen, estas dos cuadros, son como el resumen de estas de acá atrás. Pero la única forma de entenderlo con mayor claridad y poder usted que les sirva de repaso es pues leer las anteriores. Les he tratado de colocar imágenes suficientes para que no haya tanta dificultad en ello. ¿Sí? Porque yo sé que a veces de entrada pueden generar alguna dificultad. Mi objetivo es que cuando usted llegue a nefrología logre ya tener una visión tan clara de estas enfermedades, o por lo menos de la patología, de cómo se forman estas enfermedades, que ya el entender el diagnóstico y el manejo clínico de ellos se le haga un poco más sencillo. ¿Sí? Que no tengan que empezar de cero para empezar a hablar de la membranosa, de la rápidamente progresiva, de todas las demás, sino que usted ya conozca los elementos patológicos que hacen parte de ella. Considero que en alguna ocasión, por ejemplo, en algunos de los hospitales donde hice parte de las rotaciones, muchos de ellos, o sea, no muchos, sino habían especialidades, digamos así, sí, había muchos con especialidades, pero algunas de las especialidades hacían una rotación por patología y me parecía algo muy interesante, porque si un residente que está viendo, y sobre todo los que estaban en el Instituto de Cancerología, casi todos los de cirugía iban a patología por lo menos una semana para conocer qué es lo que se ve al microscopio de las enfermedades que ellos están tratando. ¿Sí? Uno esperaría que esa situación, ojalá lo hubieran presentado en todas las especialidades. ¿Sí? Porque si usted dice, yo quiero tratar una afección de la piel, el dermatólogo, pues sería importante que esté allí, ¿sí? Otro que me gustaría también, el neurólogo, o sea, todos deberían de conocer en algún momento un poco más de cómo se ve la enfermedad desde su inicio, desde su estructura, desde la parte histológica. Y créanme que si usted la entiende un poco por este lado, le va a quedar mucho más sencilla cuando usted la empiece a trabajar en la parte clínica y en la parte terapéutica. ¿Sí? Aquí, si usted empieza a conocer la enfermedad desde estas estructuras, desde estos cambios, usted dice, no, pues ya sabemos que el daño no es un
por ejemplo, acá que decíamos, es la desaparición de los pedícelos, ¿sí? Aunque esto, bueno, acá se aumenta en la anterior, decíamos aquí, en la lipoidea, ¿sí? Entonces es uno de los eventos que también lo ubicamos como una de estas características. Entonces se los he comentado desde esa parte. Mencionemos ahora la diferencia con las que ya comentamos es que todas son, se puede decir, primarias. ¿En qué sentido? Que se inician en el riñón, que es un cambio que el riñón ha venido padeciendo, que algunas enfermedades crónicas, ¿sí? Como las que he mencionado, algunas situaciones crónicas pueden llevarlas ya, sí, pero realmente el proceso, la mayor parte de veces del riñón, el mismo se afecta. Ahora vamos a ver algunas enfermedades que se dan de forma sistémica y que tienden a producir daños en múltiples lugares y entre esos el riñón. Vamos a hablar de algunas de esas afecciones. Entre ellas está el lupus eritematoso, ¿sí? Una afección que tiene esa característica. Entonces, vamos a ver qué detalles y recordar algo del lupus, ¿sí? Lean un momentico esa diapositiva, espérenme un momentito. Leanla un ratito.
Bueno, entonces, ya miraron en este caso cómo era las características, ¿no? Dice que hay una alteración en los linfocitos T, ¿sí? O sea, en otras palabras, acuérdense que hay una reacción de tipo humoral y hay una reacción de tipo celular, ¿sí? Se forman inmunocomplejos y créame que este efecto de que se produce esta reacción de hipersensibilidad tipo 3 es uno de los efectos más, digámoslo así, como más sobresalientes, porque ¿qué es la característica que a nivel sistémico vemos dentro del lupus? ¿Quién se acuerda? Los ataques mediados por inmunocomplejos que activaban un complemento de C5 y C9 y lesionaban el endotelio como tal. Exacto. Se producen muchos inmunocomplejos y esos inmunocomplejos lo que hacen es hacer que se produzca, o sea, viajen y se depositen en múltiples sitios, en las serosas, en el sistema respiratorio, múltiples sitios se van a depositar ellos, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos, producen vasculitis, los vasos sanguíneos del riñón no es un sitio muy fácil de que se provoque, o sea, al contrario, es un sitio muy fácil de que se provoquen estos ataques, ¿sí? Y por eso decimos que esta reacción es importante. También, bueno, va a haber reacciones tipo de lesión de las células sanguíneas por anticuerpos, unas formas de respuesta de hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? Por eso es que, miren, vasculitis necrotizante con depósitos fibrinoides que no solamente van a atacar a vasos de otros sitios, sino los del glomérulo y generando estos depósitos, ¿sí? Estos depósitos, pero complejos, antígenos, anticuerpos, son los que se van a ir. Hay engrosamiento fibroso de los vasos, estrechamiento de la luz. Entonces, basados en eso, vamos a mirar la clasificación que se tiene de la nefritis lúpica, como se menciona, ¿sí? Dentro del sistema a nivel renal, ¿sí? ¿Cómo se ve esa nefritis lúpica? Y es así, ¿sí? Entonces se produce la nefritis lúpica que puede dar 5 patrones. Entonces, vamos a hacer algunos análisis de esos patrones que se van a dar, ¿sí? Primero que todo dice, la tipo 1. Mire que el autor está tratando de llevarnos nuevamente a los hallazgos desde microscopía de luz, inmunofluorescencia, microscopía óptica, sí, óptica de luz y la microscopía electrónica, ¿sí? Entonces, lo que nos dice que la tipo 1 es normal, pero normal a microscopía óptica, a microscopía electrónica e inmunofluorescencia. Uno dice, bueno, si está tan normal, entonces la pregunta sería, cualquier persona, considerando que todos, y es lo que espero que todos estamos normal dentro de nuestros riñones, si eso es lo normal, ¿sí? Entonces, viene la siguiente situación. Dice, ¿por qué la catalogamos aquí? Como dice clase 1. Porque estaría a nivel metabólico. ¿Cómo así? Es que no se podría ver en imágenes, sino sería como esa de cambios mínimos, que no es visible. Pero No, mire que no. ¿Sería porque podemos confundir los linfocitos que atacan la membrana como tal, como algo normal? porque miren que aquí dice, no hay electrónica nada, hay inmunofluorescencia que pues también se veía alguna reacción, nada. Y la óptica pues que es la que ya se ven cambios que las otras sí se podían ver, tampoco se ven, menos.
Y dice que encontrarla en ese estado es raro. Lo que sucede es esto, es que el paciente tiene el lupus, pero todavía no le ha empezado a dañar el riñón. El paciente tiene la enfermedad, ¿sí? Pero no ha logrado dañar el riñón. Entonces se dice clase 1. O sea, esa enfermedad en su evolución terminará dañando el riñón, ¿sí? Pero lo que sucede es que no, por el momento no lo está haciendo, ¿sí? ¿Por qué se dice que es raro? Porque claro, ningún paciente estando normal va a decir, no, yo estoy normal, voy a ver que me revisen. Sí, es raro encontrar un estado 1, ¿sí? Generalmente el paciente acude cuando ya hay algún daño a nivel de algún signo o evento clínico que le obligue a consultar. Es algo de lo que nos hemos dado cuenta y en toda mi vida como médico me he dado cuenta de eso y creo que no va a pasar, o sea, toda la vida nos daremos cuenta de eso. Siempre que hay algún evento clínico del paciente y generalmente todos nosotros nos obligamos a consultar, pero si no hay ningún evento clínico, muy raro que consultemos, ¿sí? Entonces es la característica de la tipo 1. Se tiene la enfermedad, pero todavía no ha empezado a dañar al riñón, pero la enfermedad sí puede estar manifestada en otros sitios y de pronto desde el punto de vista, por eso le preguntaba al compañero cuando dijo metabólico, de pronto en otros lugares o en otros cambios sí se pudo estar reconociendo, ¿no? La tipo 2, la de tipo glomerulonefritis lúpica mesangial. Miren cómo empezamos a ver, dice ya, nos empieza a mostrar un sitio, ¿no? A nivel mesangial, ¿sí? Ya nos habla de un porcentaje, ya no nos dice que que es rara, no, dice, sí, porque aquí sí ya hay algún daño, pero dice el 20% de los pacientes la presentan, o sea, consultan. Dice que hay una hematura y una proteinuria mínimas. De pronto estos dos eventos que se presentan de forma clínica pueden ser tan leves o tan mínimos que el paciente no es tan enfático de pronto en consultar, ¿sí? Algunos pues puede que ya lo evidencien y que lo pueden reconocer y después con los exámenes pues puede ser que ya sea más fácil, ¿no? Que puedan ser canalizados para empezarse a ser estudiados más profundamente. ¿Qué encontramos de los hallazgos a microscopía? Aumento de la matriz mesangial. Acuérdense que el mesangio, si lo podemos ver, y se acuerdan que lo podemos reconocer en algunos casos, aquí está la matriz mesangial, está mostrando esa situación, ¿sí? Hay células con depósitos granulares de algunas inmunoglobulinas y de complemento en el mesangio. ¿Cuál de las que ya habíamos visto tenía un patrón más o menos parecido? La que tenía membranosa. Se me fue el nombre. Membranosa, el todo es que era. ¿Seguro? A ver. Les coloqué las dos fotos comparativas. Sí, que una tenía los mesangios bien proliferados. Vean los mesangios. ¿Y cuál es esta? Léanlo. Ahí está. Nefropatía por inmunoglobulina. La IgA, no por IgA. Entonces, nosotros vemos en este caso que el mesangio es como ese punto de afección, ¿no? Ya sea
los depósitos y los demás elementos enfocados al mesangio. ¿Listo? Entonces, eso, un evento. El otro, aquí trata de mostrarnos un poquito este patrón, ¿no? Sí. Aquí nos muestra que van a haber algunos daños, ¿sí? Aunque aquí lo está mostrando como algunas lesiones necrotizantes, ¿sí? Que empiezan a dañar estas estructuras. Y miren que los representan, dice, en las 11 y las 2, ¿sí? Considerando que esto fuera un reloj, entonces estas son como a las 11 y a las 2, más o menos es las ubicaciones, ¿sí? Son las formas como... La tipo 3, la proliferativa focal, en este caso, el 20% de los pacientes se asocia a, como ustedes lo leen ahí, a hematuria residual. O sea, la hematuria no es algo ya tan sencillo como lo anterior. O sea, aunque el porcentaje de pacientes de consulta sigue siendo igual que el anterior, pues la hematuria sigue siendo ya un evento más persistente, ¿sí? E incluso, mira hasta dónde puede llegar. Hasta una insuficiencia renal, pero de características de estos pacientes, lógicamente por eso consultan. ¿Y qué es lo que observamos? Una tumefacción, ¿sí? Glomerular focal y segmentaria con proliferación a nivel endotelial mesangial. Miren que ya nos habla de que el evento se está dando a nivel proliferativo y endotelial y a nivel mesangial. ¿Sí? O sea, hay un evento que compromete a nivel mesangial y a nivel endotelial. Hay infiltración por neutrófilos y algunos depósitos fibrinoides o trombos. Pero si ustedes miran aquí, ya empezamos a ver un compromiso más de las células, ¿no? Mesangio y endotelio. ¿Sí? ¿Qué células nos faltaría comprometerse? Ahí dice células mesangiales, células endoteliales. ¿Cuál faltaría del glomérulo comprometerse? Hasta ahí. Pulcitos. ¿Sí? Epiteliales. Epiteliales, ¿no? Las endoteliales y las mesangiales ya las vemos de alguna forma involucradas. Esa es la tipo 3, ¿sí? Miren que nos dice que hay una tumefacción, ¿sí? Hay una tumefacción glomerular, hay proliferación, y creo que aquí viene, como decía el costo, la imagen lo dice todo. Aquí no el nombre, sino la imagen. Miren cómo se ve esa tumefacción, ¿sí? Aunque en esta, también parte de esta celularidad, miren cómo se estrecha este espacio, se nota la presencia de neutrófilos. Y usted digo, ¿veamos neutrófilos? Claro que los hay, ¿sí? Algunos, miren, aquí hay uno, sí, si nos podemos ver detalladamente, entre los núcleos, que generalmente deben de ser núcleos redondos u ovalados, son los de las células del glomérulo. Entre esos núcleos aparecen células de aspecto polimorfonuclear que lógicamente corresponden a eso, polimorfonucleares de células leucocitarias. La tipo 4. La tipo 4 tiene la característica que es una de las que más altas nosotros encontramos. Primero que todo es proliferativa difusa, o sea, el proceso proliferativo viene todavía más extenso, pues es difusa. Sí, el 40-50% de los pacientes, en este caso, la presenta. Perdón. Pero Salud. dice que, gracias, muchos son sintomáticos, dice. Y precisamente es que ya es tanta la afección que estos pacientes
tienen que ya asistir o sea, ya se sienten muy comprometidos, ¿no? Entonces, miren el porcentaje tan grave. O sea, muchos de nuestros pacientes, ya la evolución de la enfermedad es tan marcada que muchos llegan en este estado, ¿sí? De pronto, como se les he dicho anteriormente, y el término, aunque es un término un poco más popular, el paciente se aguantó la enfermedad, la toleró hasta cierto punto, hasta que sintió que ya no podía, pero en ese espacio, en ese tiempo que está aguantándosela, pues la situación fue dañando más el riñón, ¿sí? Y este paciente, ¿qué es lo que observa? Hay hematuria macro, microscópica, proteinuria, incluso puede haber una proteína de rango ya hacia el rango nefrótico, en el cual el paciente ya puede estar presentando algunos edemas. Hay hipertensión, hay disminución del índice de filtración glomerular. O sea, empezamos a ver una gran lista de eventos clínicos, ¿no? La mayoría de los glomérulos muestran proliferación, y aquí endotelial, mesangial, y aquí vea, y a veces epitelial, ¿sí? O sea, que la epitelial también se quedaría como aquí incluida, ¿sí? Ya hay depósitos de inmunocomplejos donde se ubica más de parte endotelial, y forman esto, asas de alambre. ¿Alguna vez han escuchado ese término, asas de alambre? No. De pronto en microbiología. Digan, ¿qué es microbiología? Ah, Ustedes han... En microbiología, cuando se toma una muestra y se va a hacer un cultivo, ¿en dónde se cultivan los microorganismos? en una caja de Petri. Eso. Exactamente, donde hay un agar que tiene nutrientes. ¿Y cómo toman la muestra? ¿Cómo toman las...? Con un asa. Con Exacto, una, ya, claro, doctor. eso, pues la asa, ¿no? Muy bien. Entonces, las asas de alambre son esos elementos que quisiera como darles una imagen, recordarles, porque por lo que veo se olvidaron un poco. Una asa de alambre es una cosa más o menos casi como esto, ¿sí? Cuya pues su luz es un poquito no tan gruesa como esto, una cosa donde le reducimos esta así, ¿sí? Porque no le van a decir coja con el dedo y siémbrelas allá, no. Cójala con una asa, con una cosa así, ¿sí? Que es como esto. Les voy a decir algo porque realmente, como es más pequeña, pero quería... Una cosa como esta, en el extremo de un palito. Y este es de alambre, como se dice, o sea, rígida, que se calienta. Cada vez que usted siembra, se calienta, se enfría y se toma otra muestra, ¿sí? Para así evitar que se contamine. Entonces, estas asas de alambre tienen la característica que aquí la han utilizado estos autores para describirlo. ¿Sí? Que así se vuelven en el glomérulo se están volviendo los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ahora terminemos de esto y tratamos de ver ese hallazgo allá. Dice, túbulos con depósitos granulares de inmunocomplejos en las membranas basales y alteraciones intersticiales, ¿sí? Es una forma grave de nefritis lúpica y una de las que tiene el peor pronóstico, ¿sí? Veamos un poco estas imágenes donde trata de mostrar esta situación. Miren que los depósitos se extienden por todo el mesangio. Incluso, pues lástima que aquí no hay una imagen bien clarita de ella, pero miren que en estas estructuras, estas son las asas, o sea, mejor dicho, estos son los capilares, que se vuelven tan redondos y como tan rígidos que simulan las asas de alambre. Ahí los vemos, ¿no? Simulan las asas de alambre. ¿Sí? Y por eso es que los vemos así, aquí.
Está muy involucrado de esa manera. La reacción no es una reacción solo a nivel glomerular. Los depósitos sí se ven muy marcados aquí, como ustedes ven la reacción dentro de la inmunofluorescencia. Pero si ustedes se ponen a mirar acá, miren, acá también los vemos. No en la intensidad como pero sí se ve a nivel de túbulos. Porque realmente, como es una enfermedad sistémica, todos estos depósitos, estos complejos viajan y se van depositando en muchas partes del cuerpo. Aquí fue un sitio donde lo hizo con mucha énfasis, pero también lo hacen en otros sitios. En alguna ocasión me mandaron una biopsia, en donde lo único que me mandaron fue una tercera parte de un glomérulo. El resto era grasa y unos túbulos. Sí, había mucho túbulo, entonces en los túbulos me di cuenta que tenía muchos depósitos de C3, que es parte de lo que uno encuentra en ellos, ¿sí? Parte de esta reacción, y por supuesto también aquí otros de los depósitos de IgG. Y nosotros podemos, o pude por lo menos orientarlos un poco, no les podía sacar el diagnóstico, pero sí decirles que habían algunos depósitos que nos ayudaban a ver, pues dar un indicio que podía ser esta enfermedad, ¿sí? Pero realmente es un elemento que ellos lo mencionan, como son la formación de las asas de la. Aquí, bueno, esto ya lo comentábamos y lo pudimos ver un poco allí, ¿sí? Los inmunocomplejos y la gravedad de ella. Y la membranosa, dice, pero ¿por qué ya hay tan poquitos? No, es que la mayoría ya fueron atendidos en la etapa anterior. El paciente se enfermó tanto que lo atendieron y muchos de ellos se logró controlar y no avanzaron mucho y por eso no llegan muchos a este tipo de nivel, ¿no? Ya esto se ve afectado por el comportamiento de nuestros pacientes. Entonces, ya esto produce una proteinuria, un síndrome nefrótico. Si el paciente logra llegar a esta etapa, se produce una gran proteinuria, ya tenemos un verdadero síndrome nefrótico y los engrosamientos de los capilares, depósitos subepiteliales, y por eso simula ¿a quién? A la glomerulonefritis membranosa que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, su característica que podemos ver en esta entidad, ¿no? Nefritis de tipo membranosa, ¿sí? Aquí ya mostrando algunos de estos cambios, ¿sí? En ella, pues las características y los depósitos, miremos aquí todos estos, allá miren los depósitos también ubicados aquí, miren los de gran cantidad de depósitos, recuerden que se ven gris oscuro, casi negros, esos son los depósitos, ¿no? Y su ubicación subendotelio. Veamos ahora estos dos eventos, la púrpura de Enoch-Scholein o Scholein-Enoch, que es una reacción, es una vasculitis que, como mencioné, que es leucocitoclástica, que está mediada por la acción de los leucocitos y que puede llevar a generar daño a nivel de los glomérulos, provocando, ¿sí?, proliferación del mesangio y la formación de semilunas. Los depósitos que se suelen reconocer son de tipo IgA, ¿sí?, mencionando pues una de ellas. Otro tipo de afección parecida a la que hemos visto, a la infecciosa, pues la endocarditis bacteriana, en donde mediante algunos inmunocomplejos, pues la gravedad no es fácilmente reconocible de entrada porque puede variar de acuerdo a las características del microorganismo y a la afección y resistencia del paciente, y puede formar una glomerulitis focal adifusa con presencia de semilunas, ¿sí? Y esta es la glomerulosclerosis diabética. Esta glomerulosclerosis diabética es una de las más frecuentes junto con la de las lupus, ¿sí? Estas otras son como nomás adicionales que les quería comentar. Pero la que detallamos ahorita, la lúpica, la diabética,
son más frecuentes. Como la diabética tiene algunos elementos interesantes y son un poquito complejos, y ya como se nos acabó el tiempo, entonces nada más quería comentarles que en la próxima clase vamos a revisar esa esclerosis diabética. ¿Listo? Para tenerla en cuenta y ver algunas características. Necesito que recuerden algunos de estos eventos porque algunas de ellas tienen características similares o por lo menos morfológicamente se pueden semejar a las anteriores. ¿Sí? Entonces, unas características. Pero pues para ello tengo que recordar que es la diabetes. ¿Listo? Entonces, para que dejemos allí y revisen esa temática y en la próxima clase pues Recording stopped. terminamos esa temática. ¿Alguna inquietud, alguna duda?